Bienvenidos a este nuevo video y ahora vamos a ver la sentencia for. Vamos a hacer un nuevo archivo y voy a pegar esas dos líneas. Como vimos también en las diapositivas, for, al igual que while, también es un bucle, solamente que el uso y aplicación del for es de una manera un tanto diferente. Y para este ejercicio vamos a usar el mismo de la vez pasada. Vamos a pedir al usuario que nos digite un número y vamos a mostrar en pantalla un mensaje que también nos haya digitado el usuario una cierta cantidad de veces. Así que vamos a copiar esa parte de aquí para optimizar un poco. Y voy a pegarla. Mientras que en while, para usar un iterador, debemos definirlo una línea antes, en el for lo podemos usar directamente. Y para usar for, lo usamos de la siguiente manera. For, variable, por ejemplo, m, in, range, y vemos que se pone de color azul. Del 0, entonces, por ejemplo, a número. Y los dos puntos como siempre. Y vamos a imprimir el mensaje. Print mensaje. Y lo vamos a guardar como for.py. Si lo ejecuto, Python for.py y pongo 10 y como mensaje igual pongo hola, vemos que igual obtenemos el mismo resultado que con while. Sin embargo, vamos a leer esto. Primero estamos pidiendo al usuario que nos introduzca un número, el cual, gracias a él, va a ser el número de veces que vamos a imprimir en pantalla el mensaje que estamos pidiendo en la segunda línea. Finalmente, en la línea de for estamos diciendo para m en el rango del 0 al número que nos imprima este mensaje. Es decir, esta variable de aquí, la cual es m, va a recorrer desde el 0 al número y nos va a imprimirlo de aquí. A m no lo estamos incrementando como hicimos con i, que lo igualamos y le sumamos un 1 cada vez que se recorriera. Aquí el incremento es automático. Para m en el rango del 0 al 10, por ejemplo, y obtendremos 10 veces este mensaje. Si queremos comprobarlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner print. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar aquí y abriremos comillas. Y pondremos llaves, dos puntitos, puede ser cualquier otra cosa que se les ocurra, y de nuevo las llaves. Y usaremos de nuevo la función format. .format. Y aquí vamos a poner m y aquí el mensaje. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Parece que esto es un poco más difícil, pero en realidad no lo es. En las primeras llaves vamos a imprimir el valor de m, el cual al principio va a empezar siendo 0 y después vamos a imprimir el mensaje. Vamos a ejecutarlo. Si vuelvo a ejecutar y pongo 10 y el mensaje, vemos que ahora nos está imprimiendo un valor de tipo entero aquí, y es precisamente el valor de m. Estamos diciendo, de nuevo, para m en el rango del 0, en este caso al 10, que nos imprima esto de aquí. Y en las primeras llaves
vemos que vamos a imprimir m, el cual va a empezar siendo 0. Y siempre vamos a imprimir lo mismo, el mensaje. Así es como funciona for. Espero esto haya quedado claro. Cualquier duda, ya saben, pueden ponerla en los comentarios. Todos estos archivos se los estaré dejando como recursos descargables.